Romanos parte 10, ninguna condenación. Como siempre vamos a ir despacito, vamos a disfrutar esta enseñanza, este estudio maravilloso, ¿no? Y este es el décimo estudio de esta maravillosa epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Y nos hemos bendecido, ¿verdad?, en gran manera por este estudio. Y toda esta sabiduría y todo este conocimiento del cual nos hemos llenado, nos llenamos todos los jueves, nos da gozo y nos da paz, ¿verdad? Esa es la idea. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa toda razón humana, ¿no? Y lo que voy a decir va a tener que ver con esta frase del subtítulo del estudio de hoy, que se llama ninguna condenación. Y hemos traído aquí estudios donde hemos hablado de que este conocimiento nos transforma, ¿verdad? Nos transforma, nos hace agradecidos, nos hace amables, nos hace misericordiosos. Y sobre todo, hay una palabra clave que tiene que ver con este conocimiento, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, y es esta de acá, la humildad. Este conocimiento adquirido, esta sabiduría adquirida, esta realidad que nosotros sabemos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, nos hace agradecidos, nos hace amables, nos hace misericordiosos, pero sobre todo nos hace humildes, nos da humildad en nuestro corazón, porque hace una magia que se llama circuncidar nuestro corazón del hombre interior, ¿verdad? No circuncidamos nuestra carne porque no le servimos a Dios en nuestra carne, sino que Dios, a través de su palabra, a través de su espíritu, circuncida, ¿qué cosa? Nuestro corazón espiritual. Y también hemos entendido que como gentiles somos un pueblo escogido por Dios. Somos un pueblo escogido por Dios para recibir por gracia, una maravillosa, y no solamente maravillosa, sino eterna salvación. Todo eso lo hemos aprendido hasta el día de hoy, en este estudio número 10 de Romanos. También hemos aprendido que tenemos una esperanza de una vida futura en abundancia de paz, en abundancia de gozo, en abundancia de amor, juntos con Cristo Jesús, quien es nuestro Dios y nuestro Salvador, ¿verdad? Un conocimiento que nos enseña a amarnos los unos a los otros, porque hemos conocido la gracia de Dios a través de este conocimiento de Romanos, del Evangelio, y a perdonarnos y a tolerarnos los unos a los otros como Cristo nos perdonó a nosotros mismos. ¿Qué hemos aprendido? Claro que hemos aprendido el perdón, ¿sí o no? Hemos aprendido el perdón, de la misericordia, de la gracia, de la fe, del amor de Dios por nosotros. Y estamos en el punto de aprender que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Otro punto muy importante que hemos aprendido es el siguiente, y me parece muy bonito: no conocernos según la carne. No conocernos según la carne, porque eso nos ayuda a no juzgarnos, ¿verdad? Y a tolerarnos, y a soportarnos, y a amarnos. Y podemos ver los defectos, pero los toleramos porque no nos juzgamos según la carne. Sabemos que somos personas imperfectas y caminamos, ¿verdad?, en este cuerpo de muerte. Pero sabemos que somos bendecidos con toda bendición porque somos de fe, y los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y somos bendecidos según el contexto de ese texto porque hemos recibido la justificación por medio de la fe, ¿verdad? Por medio de la fe.
Ahora, si nosotros no alcanzamos todo esto, no estamos alcanzando el propósito del conocimiento de Dios. Tenemos que mantener esta armonía en estas reuniones, tenemos que mantener esta realidad fuera de estas reuniones, tenemos que vivir esta transformación de esta palabra poderosa de gracia. Tiene que salir de acá, tiene que salir de acá. Tenemos que de momento decir, tú sabes qué, tranquilo, no te preocupes. Me pediste perdón, estás requete perdonado, estás requete perdonada, porque te acuerdas, ¿verdad?, lo que Cristo te ha perdonado a ti y a mí, ¿verdad? Siendo enemigos, Él murió por nosotros. Vamos a Romanos capítulo 15, versículo 7, por favor. Romanos 15, 7. Dice el apóstol Pablo, dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Nosotros vamos a llegar a ese capítulo porque vamos a tratar de terminar Romanos completo. Pero me pareció importante leer eso. Dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión porque nació de mujer y nació bajo la ley, como dice Gálatas, ¿verdad? Por eso es que él dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. ¿Con quién? Con los judíos, ¿verdad? Y otra vez alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles. Los gentiles esperarán en Él. Nosotros esperamos en Él, ¿verdad? Nosotros esperamos su retorno, su manifestación, su gloria. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Mira qué bonito, ¿no? Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es que Dios es el que nos guarda en Él. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos. Mira, aquí está el propósito del Evangelio en nuestras vidas. Aquí está. No solamente llenarnos del conocimiento, pero es que el conocimiento correcto trae frutos correctos en nuestra vida. Mira, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, dice el apóstol Pablo, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mira, antes de amonestarnos los unos a los otros, tenemos que conocer gracia, porque si no caemos en ¿qué? En maltrato, en juicio, dañamos a las ovejas, pastores poniendo cargas en las ovejas que no tienen que poner, dañando conciencia, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que experimentar este estado, este fruto de todo lo que nosotros aprendemos acá, de toda esta gracia que nosotros aprendemos acá. Vemos los frutos, ¿verdad?, entre nosotros, sí, señor, ¿verdad? Tenemos una armonía tan rica, un humor tan rico entre nosotros, una solidaridad tan buena entre nosotros y sobre todo amamos el Evangelio. sí, señor. Amamos el Evangelio. Somos un grupo pequeño, pero mira, en calidad. Dice el 15, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que me es dada, para ser ministro de Jesucristo. ¿A quiénes? ¿Tú te acuerdas un mensaje, un estudio que nosotros trajimos acá que se llamaba la bendición de ser gentil? Vamos a volverlo a traer un día de esto. La bendición de ser gentil. Dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia
que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, como para que los gentiles le sean, ¿qué cosa? Mira, ofrenda agradable. El apóstol Pablo recibió esta gracia de Dios para ser ministro de Jesucristo, para que los gentiles seamos ofrenda agradable a Dios. Y es lo que somos por la fe en Jesucristo. Fíjate, santificada por el Espíritu Santo, no por tus obras, no por las mías. Esta es la gracia, la bondad y el amor de Dios. Versículo 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo, no en Él mismo, porque entendemos que nosotros no podemos gloriarnos en la carne, ¿verdad? Porque cuando el apóstol Pablo explicó en Romanos y habló de Abraham, dijo, ¿acaso tiene Abraham de qué gloriarse? Si tiene de qué gloriarse, no para con Dios, dice. Pero en Cristo Jesús, si no gloriamos en Cristo Jesús. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. ¿Cuáles obras está hablando? Las obras que hizo el apóstol Pablo para establecer su ministerio. En algún momento futuro vamos a tener un estudio donde vamos a explicar que las obras de los apóstoles se hicieron con un propósito, y es establecer el nuevo pacto. Dios validaba su palabra a través de las obras y de los milagros y todas las cosas que Dios hacía a través de Cristo Jesús y después a través de los apóstoles. Entonces dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Estos son los judíos. Porque acuérdate que Pedro era de la circuncisión y Pablo de la incircuncisión. Para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, mira, gentiles, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, ¿qué? Entenderán. Mira, tú eres uno de esos. Tú ves, claro, ¿verdad? El Evangelio. ¿Y cuántas veces nos hemos levantado de aquí diciendo, wow, ahora entiendo lo que estoy leyendo? Tú también estás ahora entendiendo, porque tú eres parte de la iglesia gentil, ese pueblo que estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo para el Señor. Entonces este conocimiento nos lleva a entender que separado de Cristo, ¿qué cosa? Nada podemos hacer. Este conocimiento nos abre los ojos espirituales para poder ver lo incapaces que somos de poder justificarnos delante de Dios por medio de la ley o por medio de las obras. Eso es importante también. Sin embargo, es lo que necesitamos saber. Mira, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Alguno pudiera decir que somos tal vez prepotentes en pensar que nosotros somos salvos para siempre, que nosotros nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nos pudieran tal vez acusar de arrogantes. A mí me lo han dicho, porque en gracia la humildad te da seguridad. En la obra, la jactancia no te da ninguna. La persona puede pensar en algún momento que sí, pero su vida interior vive en una lucha constante por miedo a perder la salvación. Mira, lo que pasa es que si te encuentras a un bendecido, a un amigo, a una persona que no te dé el chance de explicar la gracia y tú por ninguna manera aceptas condenación en tu vida, te pueden decir que eres arrogante. ¿Qué tú te piensas? ¿Quién tú crees que tú eres? Tú eres salvo para siempre y tú no te puedes perder. Qué arrogancia, mi hermano. O sea, hay que ser un poco humilde. Pero la realidad es de que este conocimiento es el resultado de esta realidad, de que somos incapaces de ganar una justicia por la ley
o por nuestras propias obras, nos da seguridad eterna. Cuando conocemos la realidad del Evangelio. Por eso el hincapié del conocimiento de todo lo que nosotros hemos adquirido. Entonces fíjate, se nos puede confundir, se nos puede interpretar, se nos puede juzgar de arrogantes por tener esta seguridad eterna. Pero sin embargo, la realidad es que cuando tú dices ninguna condenación hay para ti, es una vida quebrantada delante de Dios por el conocimiento del poder de su gracia. Eso es lo que es. Eso es lo que es reconocer que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y tanta gracia, ¿verdad? Tanta gracia de Dios por nosotros. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y el jueves pasado nosotros explicamos que en nuestra carne estamos constantemente ¿qué? Imperfectos, ¿verdad? Pero ese reconocimiento te da seguridad eterna. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pensando en el estudio del jueves pasado, resulté en una conclusión. Vamos a ir a Lucas 18. Tú sabes que la humildad te lleva a la seguridad eterna. Sí. La humildad te lleva a estar seguro y segura de tu eternidad. La humildad te lleva a la seguridad eterna de tu salvación. ¿Quieres más? Mira, reconocer que eres salvo para siempre es evidencia de tu quebrantamiento delante de Dios. Reconocer que eres salvo para siempre es la evidencia de una vida quebrantada delante de Dios. El apóstol Pablo conoció que ninguna condenación, ¿verdad?, hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando conoció su humanidad terrenal, él conoció que no había condenación para el cristiano. Cuando conoció su incapacidad de alcanzar la justicia de la ley y por entender la gracia de Dios. Ahí fue donde él dijo, mira, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Reconocer nuestra incapacidad delante de Dios nos da seguridad eterna. Lucas 18, versículo 9. Lucas 18, versículo 9. ¿Lo tenemos? Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, mira, esas personas no saben que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esas personas viven condenadas en sus conciencias porque no reconocen realmente la necesidad que tienen de Dios, sino que confían en ¿qué? En sí mismos. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Nosotros no confiamos en nosotros mismos como justos. Nosotros nos hemos dado cuenta de nuestra deficiencia en nuestra carne para entonces tener confianza en nosotros mismos. Dice, y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola el Señor hablando. Dijo el Señor Jesús, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era, ¿qué cosa? Fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. 2 puntos. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Mira, ayuno ¿cuántas veces? 2 veces a la semana. Imagínate. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa ¿cómo? ¿Quién? El publicano. No el que tenía confianza en sí mismo de ser justo. Dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué dijimos? Que vamos a ligar esta palabra con esta frase. Humildad, humillarse, humilde, con ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora pregunto, ¿acaso no era el apóstol Pablo como este fariseo? ¿Verdad? Sí, y mucho. ¿Acaso no era el apóstol Pablo celoso de la ley? También.
¿verdad? ¿Acaso no perseguía a la iglesia? Mira, vamos a ir a Filipenses 3:4. Pablo era como este fariseo. Pablo viene siendo ejemplo de este fariseo. Este era el apóstol Pablo, mi hermano, descrito aquí. Pablo en algún momento de su vida se consideró irreprensible como fariseo, como buen discípulo de Gamaliel, ¿verdad? Dice, ¿lo tenemos? Amén. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Mira, aquí está la descripción del fariseo de Lucas 18:9. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, ¿qué? Fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. ¿Por qué él perseguía a la iglesia? Porque él estaba persiguiendo a los que habían aceptado la gracia de Dios como un publicano, pero él era suficientemente perfecto para pensar que esta gente tenían la osadía de decir que eran hijos de Dios, siendo imperfectos, siendo publicanos, siendo pecadores. Pero la humildad y reconocer eso tiene el efecto contrario. Cuando conoces la gracia de Dios, tu humildad se vuelve en una seguridad eterna en tu vida. Versículo 6, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, ¿qué cosa? Irreprensible. ¿Acaso no era ese el fariseo de la parábola del Señor? Dice, en cuanto a la justicia de la ley que es en la ley, dice irreprensible. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 3. Versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. En Lucas 18:9 dijimos, comenzó esa escritura diciendo los que confiaban en sí mismos como justos. Entonces el apóstol Pablo tuvo un cambio, mira, de 360 grados. Él era ese fariseo, describía al apóstol Pablo. Pero fíjate lo que sucede cuando llega esto en la vida del apóstol Pablo. Cuando llega la humildad del apóstol Pablo, cuando conoce el evangelio, cuando Dios circuncida el corazón del apóstol, entonces él entiende que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mira, Romanos, ahí es donde está la seguridad eterna. Cuando reconocemos nuestra condición, nuestra debilidad, entonces tenemos seguridad eterna. Vamos a Romanos 7:24. Mira el otro contraste del apóstol Pablo. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Cuando él decía que él era, ¿qué cosa? Irreprensible. Mira lo que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué es eso, mi hermano? Mira. Pero él reconoce su condición, ya él no es más ese fariseo en Lucas que confiaba en sí mismo como justo. Ya en el versículo 7 él le dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Ya no es el mismo apóstol Pablo que se describe en Filipenses 3:4. Ya es un apóstol Pablo que reconoce que el hecho de ser irreprensible en la ley no le daba salvación, no le daba vida eterna. ¿Por qué? Porque no lograba esto de acá. Gracia. Cuando tú te humillas, recibes gracia, recibes fe y recibes seguridad eterna, porque no tienes dónde gloriarte en tu carne. ¿Qué ha sucedido? Mira, muerto juntamente con Cristo. Muerto juntamente con Cristo. Mira cómo se describe ahora el apóstol Pablo. El versículo 15 del capítulo 7. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Un hombre quebrantado delante de su realidad, ¿verdad? Delante de su incapacidad. Ya no es el fariseo celoso de la ley, circuncidado al 8º día. ¿Y esas calificaciones qué? De manera que no soy yo, el 16, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena.
de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, ya él comienza a reconocer su condición caída. No mora el bien porque el querer el bien está en mí, por su hombre interior, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Tú crees que el fariseo que se paró a orar podía decir eso? No, porque él era mejor que otro, ¿verdad? ¿Qué hacía este fariseo? Dice que menospreciaba, ¿verdad? Una persona que reconozca esto en su vida no menosprecia a nadie. A nadie. Sino que hace, soportaos los unos a los otros. 21. Así que queriendo yo el hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ya no hay jactancia, ya no hay orgullo. Hay un hombre quebrantado por su realidad, por su necesidad de gracia, de perdón, de misericordia. Pero fíjate qué interesante lo que viene. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Te acuerdas que dijimos que la humildad te da seguridad eterna? Mira lo que dice el apóstol Pablo ahora. Ahora pues, ¿qué cosa? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Una seguridad eterna, una frase que te da garantía de salvación en tu vida, después de todas las imperfecciones que el apóstol Pablo menciona de su carne. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo? Se humilló, reconoció la gracia quebranta y humilla el corazón del hombre, y entonces, y solo entonces, reconoces que eres salvo para siempre. No que estás perdido. Reconocer tu debilidad, tu condición, tu destitución de la gloria de Dios, no te aleja de Dios. Mira, te hace correr a la gracia. Te circuncida el corazón y te da garantía eterna. Porque aunque el apóstol Pablo dice en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice en el versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Y entonces aquí hay dos leyes. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es una ley del Espíritu de ¿qué? Por eso es que no hay condenación, porque es una ley del Espíritu de vida. Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Qué es eso? Vida eterna, vida en abundancia, vida eterna. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo te libró? Manteniendo, entendiendo el mismo contexto de lo que estamos leyendo desde el capítulo 6. ¿Cómo te libró de esa ley? Considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, ¿de qué? De pecado. Oye, ¿será que Cristo podía fallar? Pero su carne era una carne en semejanza de pecado. Es que eso es lo grandioso de Jesús. Eso es lo grandioso de Jesús. Porque Él reemplazó ¿a quién? A Adán. ¿Verdad? Él vino a hacer lo que Adán no pudo hacer. Obedecer. Cuando Adán fue creado, su carne era ¿qué? No había pecado en él, pero sin embargo desobedeció, porque era en semejanza de pecado. Pero Cristo, la diferencia de Cristo es que Él nunca pecó. Dice, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros,
que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, dependiendo 100% de la gracia de Dios en nuestra vida. Eso es lo único que significa eso. Lo único que significa eso. Versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Mira, muchas veces vemos a estos hermanitos, ¿verdad?, haciendo muchas cosas y desafortunadamente son carnales. Están pensando en las cosas de la carne, no en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. Vida y paz. Gloria a Dios. Conclusión, mi hermano. Todo este conocimiento, toda esta sabiduría que nosotros adquirimos tiene un solo propósito. Y es que nosotros vivamos gozosos, agradecidos, en gracia, en bondad, en amor, y que lo podamos, ¿qué cosa? Compartir con otros bendecidos, ¿verdad? Como dice Romanos 15, 14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Ese es nuestro propósito, esa es nuestra meta, que cada día más nosotros podamos, ¿qué cosa? Amonestarnos los unos a los otros. ¿Cómo nos amonestamos? A través del Evangelio, a través de la palabra, a través del consejo, a través del amor, a través de la tolerancia. Pero que eso también, mira, salga de este lugar, ¿verdad? Que salga de estas cuatro paredes. A lo mejor muchas veces compartimos el Evangelio y no vemos resultados, en otros sí vemos resultados, pero Dios transforma corazones como lo ha hecho con cada uno de nosotros que estamos aquí. Porque yo puedo testificar de que aquí todos hemos sido transformados por la gracia, toditos nosotros, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que necesite ser aclarado?